Y ahora vamos hacia México con la doctora Lisette Faz Mendoza. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora. La doctora Lisette, ella es médica especialista en oftalmología. Ella es especialista en cirugía de trasplante de córnea y refractiva. La doctora nos va a hablar sobre la rehabilitación refractiva en pacientes con cirugías corneales previas. De nuevo, otro fuerte aplauso para la doctora y bienvenida, mi querida doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a este maravilloso congreso y a esta hermosa ciudad de Cartagena, en la cual yo ya había estado antes y sigo maravillándome con la hermosa ciudad amurallada. Bueno, yo soy la doctora Lisette Faz, soy del centro norte de México, de la ciudad de San Luis Potosí, y les quiero platicar un poquito acerca de la rehabilitación refractiva en pacientes con cirugías corneales previas. Lo de oftalmología siempre es un poquito técnico y un poquito difícil en general para todos los médicos, así que no dejen de preguntarme cualquier duda al final de la ponencia, estaré muy gustosa de poderla responder. No tengo ningún interés comercial con esta ponencia, ni ningún interés de ningún otro tipo. Como antecedentes, quiero platicarles, bueno, ya saben que a nivel mundial tenemos 1.300 millones de personas aproximadamente que viven con alguna forma de discapacidad visual. Con respecto a la visión de lejos, casi 200 millones de personas tienen una deficiencia visual moderada y más de 200 millones de personas tienen una deficiencia visual moderada a grave. 36 millones son ciegas. La buena noticia es que las patologías corneales son una de las principales causas de ceguera reversible en nuestro medio. Y de las patologías corneales que nosotros podemos revertir con cirugías corneales son queratitis, es decir, inflamaciones de la córnea, que es la capa más superficial del ojo, que pueden ser infecciosas, térmicas, autoinmunes. El queratocono, que es sumamente frecuente en nuestro medio, sobre todo en México, porque tenemos climas muy secos y los pacientes ya teniendo cierta deformidad en la córnea suelen frotarse los ojos muy fuerte, frotárselo con fuerza, sobre todo por el clima seco, por las alergias que hay ahí. Entonces es una patología prácticamente endémica en nuestro medio. Las queratopatías bulosas, sobre todo en pacientes operados con cirugías de catarata, ya cada vez menos porque las tecnologías han permitido que no tengamos cirugías tan agresivas, y las distrofias corneales. Yo me voy a enfocar a las queratitis y al queratocono, y bueno, las queratitis infecciosas, como ya les comentaba, son una de las principales causas de trasplante de córnea, pero sobre todo las queratitis infecciosas por Pseudomonas aeruginosa. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de este patógeno en los pacientes usuarios de lentes de contacto, sobre todo en los lentes blandos. En el queratocono, aquí tenemos un adelgazamiento de la estructura de colágena de la córnea, vemos cómo se ve la córnea como una cúpula, y esta deformidad de la córnea y adelgazamiento progresivo debido a la alteración en los entrecruzamientos de las fibras de colágena nos va a dar una difracción de la luz. Los rayos de luz se desenfocan al llegar a la retina y como resultado tenemos una visión borrosa y distorsionada. En este estudio, que prácticamente es lo que voy a presentarles, un estudio que hicimos alrededor del 2018 y 2019, es un estudio en el que incluimos 51 pacientes en edades entre 21 y 75 años, previamente operados de córnea, todos. Los 51 pacientes fueron operados ya fuera de cross-linking corneal, anillos corneales de Ferrara, queratoplastías penetrantes o trasplantes de córnea, queratoplastías lamelares anteriores, es decir, parcialmente se trasplantaba una parte de la córnea, y todos estos pacientes tenían diagnósticos previos de queratocono en un 95% y de otras queratopatías en un 5%. Las agudezas visuales que llegamos a tener
posterior a las cirugías de la córnea llegaron a ser de 20/400 a 20/40 sin corrección, es decir, de moderadas a no tan buenas, pero con corrección llegábamos a lograr hasta 20/20 y 20/30 de visión, es decir, 90-95% de visión con corrección, con lentes. He ahí el propósito de nuestro estudio, cuyo objetivo era rehabilitar al paciente con cirugías corneales previas, dejando la menor cantidad de graduación posible, sin el uso de lentes de contacto, sin el uso de gafas, mediante una cirugía refractiva. A final de cuentas, esa es la misión milagro que ha generado amplias exigencias en la oftalmología y que los pacientes cada día nos exigen más. No usar lentes y tener una visión perfecta. En los métodos, bueno, aquí hicimos una revisión retrospectiva de 51 ojos. 45 de los pacientes llegaron a tener queratoplastia penetrante, es decir, trasplante de córnea. A 5 les pusimos segmentos corneales y a 1 un cross-linking. Más adelante les hablaré un poco de esto. Se realizaron posterior a esto 45 pacientes facomulsificaciones y se les implantaron lentes intraoculares tóricos. Hubo algunos jóvenes en los cuales no se retiró cristalino y se implantaron lentes fáquicos ICL, y hubo un paciente al cual incluso se le modificó su córnea con láser realizando una queratectomía fotorrefractiva con protocolo Atenas. Todos estos pacientes tenían un astigmatismo de moderado, irregular, o sea, de leve a moderado, irregular, es decir, simétricas las córneas, y todos se habían quitado los puntos entre los 12 y 15 meses en el caso de las cirugías penetrantes, trasplantes, y en el caso de las cirugías con anillos y con cross-linking, esperamos 6 meses a que se estabilizara la córnea para después implantar estos lentes. Los resultados primarios incluyeron agudezas visuales sin corrección, con corrección y el equivalente esférico de refracción manifiesta, es decir, la graduación residual. El propósito de este estudio es disminuir la esfera y el astigmatismo corneal residual posterior a una queratoplastia penetrante, segmentos corneales o crosslinking, mediante la remoción del cristalino o el implante de lentes tóricos, ya sea fáquicos o intraoculares, en pacientes jóvenes, o incluso en algunos pacientes hacer láser, es decir, queratectomía fotorrefractiva mediante un protocolo Atenas en quienes sus córneas lo permitieran. ¿Qué pacientes no pudimos meter al estudio? ¿A quiénes excluimos de este estudio? A pacientes operados de córnea en otros centros, puesto que no teníamos la certeza de cómo estaban esas córneas, inestabilidad corneal mediante Pentacam, rechazos previos que tuvieran otras patologías oftalmológicas como glaucomas o retinopatías diabéticas, cirugías con lentes intraoculares, válvulas o vitrectomías previas. A los pacientes a los que les realizamos trasplante de córnea fue bajo las siguientes características. 5% de los pacientes tenían queratitis infecciosas, bacterianas, sin falla límbica. Les realizamos trasplante unilateral, y los que tenían queratocono eran queratoconos grados 3 o 4, es decir, avanzados. La anestesia que se utilizó era retrovulvar. Nosotros no operamos trasplantes con anestesias generales. Los trépanos utilizados eran de 8-8.25 y colocábamos 16 puntos de sutura para poder disminuir, al ir quitando a partir del 4.º mes los puntos, ir disminuyendo la mayor graduación residual, y era como ir esculpiendo la córnea y dejar la menor graduación residual posible. Al término del retiro de puntos, el cual se iniciaba al 4.º mes, nosotros podríamos ver que realmente la graduación residual era de moderada a leve. El astigmatismo máximo que nosotros generamos con un punto es de 2 dioptrías, por lo cual podemos predecir muy bien los resultados.
En el caso de los cross-linking, realizamos en queratoconos que eran de grado 1 o 2 con técnica EPI-OFF. Utilizamos riboflavina, que es la vitamina B2, y nosotros expusimos a esos pacientes a la riboflavina durante 30 minutos para después meter un poquito de láser, poner láser, y ese láser, esa radiación más bien ultravioleta, era la que nos estimulaba esa riboflavina para fortalecer la córnea y mejorar su estructura. Los pacientes que hicimos con anillos corneales eran con anestesia tópica, técnica manual, también uni o bilateral, igual que queratoconos grado 3 o 4, y lo hacíamos en pacientes que tenían ciertos grosores corneales que nos permitían todavía meter anillos y evitar un trasplante. Las técnicas refractivas que realizamos después de estos trasplantes, después de estos anillos, después de este crosslinking fue el PRK o protocolo Atenas, lentes ICL en pacientes jóvenes o lentes intraoculares tóricos con remoción del cristalino o de catarata en pacientes de más avanzada edad. El PRK o protocolo Atenas, hablando de medicina regenerativa, es básicamente mejorar la resistencia de la córnea al mejorar los entrecruzamientos de fibras de colágena de esa córnea. ¿Cómo? Primero hacemos un láser y moldeamos esa córnea guiados por topografías. Después exponemos al paciente 6 minutos saturándolo de riboflavina, esa córnea, y durante 4 minutos una radiación ultravioleta controlada, lo cual nos va a fortalecer esa córnea y nos va a mejorar la estructura de la córnea y tener una rigidez necesaria sin necesidad de trasplantar esa córnea y cambiarla. Los lentes fáquicos, que fue la otra forma de rehabilitar estos pacientes, son lentes que se insertan, como vemos en el video, biocompatibles, cirugía completamente reversible en pacientes jóvenes, no modifican la córnea, no hay fotofobia, no hay ojo seco, traen filtro de protección ultravioleta para nuestra retina y es una cirugía ambulatoria con anestesia local y sedación. En la cirugía facorrefractiva, generalmente lo hacemos en pacientes mayores, 45, 48 años de edad, traen filtro de protección ultravioleta, removemos el cristalino o catarata y dejamos ese lente intraocular, sustituyendo el cristalino y mejorando la graduación, ya que son lentes tóricos, traen marcas de toricidad que van a corregirnos el astigmatismo. En resumen, la cirugía refractiva que pretende corregir defectos de enfoque visual de miopía, hipermetropía y astigmatismo. En este caso lo hicimos mediante el moldeamiento de la córnea con PRK o protocolo Atenas o mediante la corrección de lentes intraoculares en reemplazo de cristalino de catarata o con lentes fáquicos en pacientes jóvenes. Como resultados de este estudio, que tuvo una duración media aproximada de 18 meses, tuvimos una mejoría significativa en la agudeza visual con corrección y sin corrección. Tuvimos un equivalente esférico, es decir, una graduación media que mejoró significativamente de 1.75 más menos 5 dioptrías a 0.04 más menos 1.21 dioptrías. El astigmatismo manifiesto mejoró de 3.73 dioptrías a 1.06. Ningún paciente requirió una realineación posquirúrgica, no requirió reoperarse y solo 2 ojos, menos del 4%, tuvieron un episodio de rechazo a los 2 y 4 meses que se pudo librar de manera adecuada con el uso de esteroides. Los resultados visuales, la mejor agudeza visual con corrección era de 20-40 o mejor en el 96% de los casos y sin corrección 20-40 o mejor en más de la mitad de los pacientes. Como conclusión, les quiero comentar que el implante de lentes tóricos ICL o intraoculares, así como el uso de queratectomía fotorrefractiva con láser y con protocolo Atenas, es decir, con el crosslinking, puede reducir significativamente el astigmatismo residual posterior a cirugías corneales previas, así sean trasplantes de córnea.
Las agudezas visuales, con corrección y sin corrección, mejoraron significativamente el 75 al 95% de los casos, y lo mejor es que mantuvieron una estabilidad a través del tiempo. Para esos pacientes era como volver a nacer, literal. Los escasos episodios que llegamos a tener de complicaciones fueron resueltos de manera adecuada y rápida y fáciles de tratar sin dejar ninguna secuela. Porque tenemos un hermoso mundo que ver, cada día nos esforzamos por encontrar nuevas tecnologías, nuevas formas de cuidar su visión. Gracias por su atención.